hoy con el ingeniero Julio Spiegel, presidente y gerente de Cable & Wireless Panamá, uno de los grandes predecesores del tema de HOP aquí en Latinoamérica. Contamos con algunas preguntas para que conozcamos cómo es el rol del líder en Latinoamérica y, por supuesto, en nuestro país, Panamá. ¿Cómo empezó brevemente ese liderazgo de Julio Spiegel? Cuéntenos un poco de esto. Mira, la verdad es que cuando me llamaste para la entrevista sobre mi liderazgo, en efecto uno reflexiona y no es que el liderazgo ha sido para mí un objetivo, un fin o una meta. Más bien me he dejado llevar por mi curiosidad y tratar de ver un cambio en el mundo, desde el lugar donde yo tengo la capacidad de hacerlo. Y afortunadamente en el tiempo, enfocándome en mi círculo de influencia, ese círculo de influencia ha ido creciendo y yo mismo he sentido que tengo una mayor responsabilidad. Excelente. ¿Quién fue el mentor? Todos hablamos de un mentor que te guía en ese camino del liderazgo para llegar a ser un presidente de una empresa tan grande como Cable & Wireless. Cuéntenos de su historia. Bueno, yo diría que en la vida afortunadamente tenemos varios faros que guían nuestro camino y esos son los distintos mentores. Yo he sido muy afortunado porque voy a estar dejando varios de mis mentores en esta entrevista, pero me gustaría empezar con mi abuelo y para eso quiero compartirte algo que marcó mi vida, que fue que cuando yo lo acompañaba, recuerdo una vez que estaba en vacaciones entre primer grado y segundo grado, lo acompañaba a la finca, él era ganadero. Y para entretenerme y no molestarlo me daba un caballo y yo me la pasaba montando caballo. En una de esas me caí del caballo, me fracturé el brazo y regresé llorando donde él. Su reacción inmediata fue: ¿sabes qué, Julio? Móntate en el caballo, ve al carro y espérame allá. Yo no entendía cómo yo estaba con el brazo fracturado y que en lugar de salir corriendo al hospital me dijera que me montara en el caballo. Pero en el camino me dijo algo que llegué a entender y que ha dictado muchas de las cosas que he hecho en mi vida. Y es que me dijo: Julio, cada vez que te caigas del caballo, vuélvete a montar o vuelve a montarte en él. Y en ese momento digo: ¿y por qué me dice que cada vez que me caiga del caballo? Si lo que no quiero es caerme del caballo. Y ha resultado en la vida que, bueno, uno se cae muchas veces del caballo en esa metáfora. Y entre más me he caído y más me he montado de vuelta en él, más he aprendido. Y hoy en día muchas de las lecciones que tomo son producto de aquellos momentos. El segundo es mi papá. Mi papá tomó, viniendo de Santiago, una familia de ganaderos y de ferreteros, se tomó la decisión de ser ingeniero eléctrico y abrazar el mundo de las telecomunicaciones y la ingeniería eléctrica. Él llegó a Panamá entendiendo de que las telecomunicaciones, la conectividad, las computadoras iban a ser el futuro. Y en mi casa eso fue lo que hicimos toda la vida y bueno, hoy en día de ahí fue que yo decidí tomar la carrera que tuve. Una persona sumamente perseverante y que en efecto tenía una visión del futuro al igual que mi abuelo y que la construyó. En el tercero sería mi suegro, un inmigrante griego que llegó a Panamá después de la guerra y durmió en el parque y eventualmente también tuvo una visión de lo que quería construir tanto de familia como en su empresa. Y que marcó mi vida y lo vi luchar contra la enfermedad y superarla. Y cuando yo tuve esa misma necesidad de buscar esa energía, de ahí fue donde salió. Definitivamente que un guerrero y que también me enseñó la amistad, el valor de la amistad. Y eso, lo único que te puedo decir de los tres es que afortunadamente los tres son muy buenas personas. Bueno, qué lindo eso, ingeniero, para que la gente sepa y de lo que usted está hablando. Usted sufrió de un cáncer muy duro que casi le hace perder la vida. Nosotros Sí, pensamos sí. que Disculpa, en efecto, fue algo que muy repentino, o sea, de un día para otro, leucemia promielocítica aguda, donde me tuve que despedir de mis hijos, pensando que iba a pelear, pero que no sabía si los iba a poder ver. Y afortunadamente fue una de esas caídas fuertes de caballo que me logré montar de vuelta. Y hoy en día la verdad es que otra de las cosas que ha marcado mi vida. y su suegro falleció ya lastimosamente, pero pudo estar con usted en ese proceso de la enfermedad que gracias a Dios salió adelante. Es un gran ejemplo para el mundo. Seguimos. Una de las cosas que hemos conocido del señor Julio Spiegel o del ingeniero Julio Spiegel es que es una persona que es muy tecnológica. De hecho, va más adelante del mundo. En Panamá, sobre todo, he visto que ha abordado mucho el tema de HOP digital.
Explíquenos un poquito cuál es ese tema de hub digital que usted ha aportado en el país y más en estos tiempos de cambio con el tema de la digitalización, como le comentaba, webinars y este tipo de cosas que están saliendo para nuevos empleos. ¿Qué nos puede decir a las personas acerca de esto? Bueno, Marisol, si tú te das cuenta, por ejemplo, Zoom ha tenido un crecimiento enorme, pero la realidad es que estaba lista para crecer cuando vino la ola. Nosotros, lo que hemos estado pensando es que Panamá, así como hizo el Canal de Panamá, como tenía el ferrocarril, como tiene sus puertos, definitivamente que hay una oportunidad coyuntural, porque por la misma geografía que tiene Panamá y la ubicación geográfica que tiene Panamá, una vez más tenemos la capacidad de tecnológicamente pasar la mayoría de los cables submarinos que unen a Latinoamérica. Ese es lo primero. El segundo es que Panamá, al pasar la fibra óptica por donde está pasando el canal de Panamá, y el canal tiene un tratado de neutralidad en el cual las mayores potencias del mundo están adscritas y que nos permite tener esa seguridad de que no va a ser un lugar que puede correr peligro. Panamá goza de una historia con pocos desastres naturales que también le da ese atractivo. Tiene la conectividad de aeropuertos y la aerolínea Copa que tenemos en Panamá, que definitivamente estoy seguro que pronto reiniciará labores y seguirá siendo el hub de las Américas aéreo. Con todos esos factores, había yo creo que una oportunidad, o hay una oportunidad visible en el área del hub digital, que nos permita a nosotros atraer todas esas compañías que hoy en día están trabajando en lo que nosotros denominamos la economía de los algoritmos, donde el algoritmo, la inteligencia artificial, los chatbots, el machine learning, son la forma en que vamos a estar trabajando y definitivamente que el contexto en el que nos encontramos en este momento solo está acelerando eso. Así que sí, hace 2 años empezamos a trabajar en un camino o trazar una ruta hacia cómo Panamá se puede convertir en ese hub digital de las Américas y, por qué no, en el hub digital del mundo. Excelente, ingeniero Spiegel. Justamente con el tema de la pandemia, se está empezando a reactivar la economía en todo el mundo. Vamos a hablar específicamente de la región de Latinoamérica. Las personas queremos ver que la economía se vuelva a reactivar. Este tema de hub digital, ¿qué beneficios va a traer para la región y también para Panamá específicamente, trayendo inversión de afuera? ¿Cómo vamos a hacer para que este proceso se pueda dar? Sí, bueno, más que la economía se empezó a reactivar, yo creo que todo el mundo ahora ya está pensando en que la economía se reactive y la realidad estratégica de cada uno de los países ha cambiado y tenemos que reinventarnos. Las personas nos vamos a tener que reinventar, las compañías se van a tener que reinventar y los países se van a tener que reinventar en esta nueva etapa de nuestras vidas, lo que yo le llamaba cuando conversaba contigo el día después de mañana. Correcto. Eh, para Panamá definitivamente que es una oportunidad desde mi punto de vista, porque muchas compañías van a tener que aprender a digitalizarse, muchas compañías van a tener que abrazar y muchas personas van a tener que adoptar todas estas nuevas formas de comunicación, de hacer transacciones en línea, de ofrecer productos, de interactuar. Y buscarán un albergue para poder hacer esas transacciones. La ventaja es que en el mundo digital no hay fronteras y no hay distancias. Y Panamá goza de ese beneficio. En este tema del futuro, de lo que ya yo pienso que es un presente, se hablaba del futuro en el tema digital, ya lo estamos viviendo. Tenemos 3 ejemplos que quizás Panamá, a través de su liderazgo, haya podido imitar de hub digital. Denos ejemplos de lo que ya tenemos en Panamá. Bueno, yo creo que lo primero que hicimos y que afortunadamente fue adoptado por el gobierno es convertir el hub digital como visión en un proyecto país. Los países que han sido exitosos en tener un hub digital es porque el país, y tanto la empresa privada como el gobierno, como las personas, lo abrazan. Así que ese yo diría que es el primero. El segundo, que lo mencioné levemente, es que tenemos países que buscan no solo ser buenos en una sola cosa, sino poder tener clúster de distintas características que se complementan las unas con las otras.
Nosotros afortunadamente tenemos el hub aéreo, tenemos el hub marítimo, tenemos el hub logístico, y lo que nos faltaba era el hub digital. Si mezclamos todos esos hubs, definitivamente que vamos a ofrecer una ventaja competitiva en la región y real. Y el tercero, que era algo que ya veníamos trabajando, dado el gran éxito que tiene Cable & Wireless Panamá, porque es una compañía mixta donde el gobierno y la empresa privada se unieron, inclusive con los trabajadores, para ser los socios de la compañía y llevarla hacia adelante. Trabajando en ella por más de 5 años, me di cuenta de que a veces demonizamos cosas, y en este caso muy específico la he visto trabajar de una forma coordinada y con muchísimos beneficios. Es lo que llamamos las asociaciones público-privadas, o las APPs. Hay países que han adoptado ese modelo para dinamizar el presupuesto del Estado y agilizar el crecimiento en las áreas a las que le está apostando. Así que son los 3 componentes que creo que hacen que Panamá, dado que la ley de APPs ya está lista, que nos permitieron imitar o adoptar esquemas que otros países han adoptado y combinar los 3 en este momento. Ingeniero Spiegel, una de las ventajas que tiene Panamá es la posición geográfica. Siempre lo hemos conversado. En este caso, cuando Panamá llegue a ese sueño de hub digital, ¿podría contarnos 3 o 5 cosas que usted podrá considerar que ya Panamá estaría en su máximo esplendor como hub digital? Y bueno, lo primero es que, como bien lo dices, yo pienso que Panamá tiene 3 grandes activos. El primero, yo diría que son las personas que viven en Panamá, independientemente de qué nacionalidad tienen. Tenemos esa gran ventaja. El segundo es la posición geográfica, como lo mencionas, y sobre todo su geografía, porque es un país muy angosto. Y el tercero, que tenemos el Canal de Panamá, que es un activo que le permite a Panamá brindarle servicios al mundo, y que es lo que nos lleva a nosotros a pensar que el hub digital puede ser algo que nos lleve a globalizar los servicios que nosotros brindamos en el mundo digital. El día que eso llegue, mi sueño sería que la cantidad de algoritmos que corren en el mundo, un porcentaje importante de ellos, la cantidad de transacciones, la cantidad de información que se alberga, la cantidad de operaciones en línea que tenga un porcentaje importante pasando o siendo procesado en Panamá, y que seamos un gran jugador, no solo en la región, sino en el mundo. Excelente. Ingeniero, también usted hablaba de las asociaciones público-privadas que ya se dan en la región y en Panamá se están empezando a desarrollar. Justamente, ¿qué pendientes normativos tenemos en Panamá de política pública e inversión para resolver y para poder convertir a Panamá en ese gran hub digital? Bueno, mira, lo primero es, nosotros vivimos en un país con todo esto, pero que tiene un alto nivel de desigualdad, y eso es algo que tenemos que resolver. Todavía hablamos de que en Panamá todos los panameños tienen 2 celulares. La realidad es que tenemos más de 300.000 panameños que nunca han sido digitalizados o han estado conectados. Yo creo que el primer pendiente es conectar a los no conectados. El segundo es educar a los no educados. Y en este momento está siendo más retador que nunca, pero definitivamente que ese es un pendiente que tenemos que resolver. Y el tercero, que yo creo que no era un pendiente, pero va a ser un pendiente a partir de este momento, es reeducar a los que están educados. Definitivamente que tenemos que hacer inversiones en ver cómo cambiamos las leyes laborales del país que nos permitan adoptar, más allá de lo que ya tenemos en la ley de teletrabajo, para flexibilizar los horarios, para poder trabajar desde el balance que debes tener trabajando desde la casa. El último, tal vez para ponerle el grado de importancia que tiene, es la digitalización y la bancarización de las personas. Viste que recientemente se lanzó la cédula como el método mediante el cual los panameños reciben el bono solidario. Imagínate el mundo del futuro donde todos los panameños puedan usar su cédula para hacer cualquier tipo de transacción. Ese día nosotros tendríamos un 100% de bancarización de las personas. Y la digitalización, porque nosotros somos, como otros países lo pueden llegar a hacer, pero nos enfocamos en Panamá, tenemos mucha fricción en los procesos y tenemos que buscar cómo nos convertimos en cazadores de eliminar la fricción en todos los procesos que tenemos a nivel privado como a nivel gubernamental. Excelente. Justamente ahora, ingeniero, que me habla del tema de teletrabajo,
que es un proceso nuevo que se está dando en la región de Latinoamérica. Como usted dice, se está implementando también en muchos lados el tema de la ley de teletrabajo. Usted como presidente de Cable & Wireless, que es una empresa de telecomunicaciones con más de 2.400 personas que trabajan para usted, y en otras empresas que también posee usted, no solamente el tema de telecomunicaciones, ¿cómo ha sido para usted ha sido implementar este teletrabajo? Sobre todo hablando del tema como líder de Cable & Wireless en políticas, buen ambiente laboral, de teletrabajo, y ese capital humano que sintió miedo al cambio. ¿Qué está pasando en Cable & Wireless y en sus empresas? Sí, mira, era uno de los sueños que yo tenía. Nosotros tenemos, como tú bien lo mencionas, 2.400 personas que se tienen que desplazar todos los días a su lugar de trabajo. En efecto, hay funciones como la de los ingenieros y los técnicos que definitivamente se tienen que desplazar, pero el resto mucho es trabajo de oficina, pasando más de 2, 3 o 4 horas en sus carros tratando de llegar al trabajo y regresar a sus casas para después poder estudiar con sus hijos, preparar la comida, cualquier otra cosa que tengan que hacer. Nosotros ya veníamos con un proyecto de oficinas satélites para que las personas trabajaran en la oficina que está más cercana a su hogar, dándoles o regresándoles horas de su día, bastantes horas de su día. Ya habíamos empezado el proceso de adoptar el teletrabajo producto de la aprobación de la ley de teletrabajo en Panamá. Así que el día que nos vimos obligados a adoptarlo, todos esos miedos y todas esas fricciones que había para adoptarlo se desvanecieron y nos permitieron en esa primera semana de cuarentena poder lograr tener 1.200 personas activas todos los días en teletrabajo. Eso es la parte tecnológica. Lo que nos ha tomado un tiempo y que siento que nos tomó hasta muy reciente es buscar el balance, porque ahora la gente está trabajando. Hay estadísticas que te dicen que en Europa están trabajando 2 horas más, en Estados Unidos 3 horas más. Yo te garantizo que las personas ahora mismo están trabajando más de lo que lo hacían cuando estaban desplazándose a sus hogares. Así que no es una definitivamente que es una gran cosa. El reto es ver cómo, y la oportunidad al mismo tiempo es ver cómo ayudamos a las compañías a que logren teletrabajizar, si es la palabra, o poder adoptar el teletrabajo lo más rápido posible. Esto no va a cambiar, esto continúa, el teletrabajo ya va a ser parte de nuestra vida. Yo creo, sin temor a equivocarme, que el teletrabajo flexible es algo que vino para quedarse. La interacción a través de plataformas como la que estamos utilizando en este momento vino para quedarse. Las compras en línea de productos y artículos que antes no se compraban en línea vino para quedarse. Así que sí, definitivamente que ya tenemos casi 80 días haciendo esto y dicen que si tú le metes 10.000 horas a algo, eventualmente se convierte en un hábito en el cual tú eres experto, y si le dedicas solo 21 días ya es un hábito normal, así que ya lo tenemos. Vamos a aprovechar que usted, siendo una persona joven todavía para el cargo que ostenta como presidente de una empresa como Cable & Wireless, es importante aprovechar su experticia y que lo ve mucha juventud. Además, tengo que decir que es buen speaker. Me ha tocado verlo en diferentes foros, también ahora digitales, muchísimos, donde puede llegar y donde tiene buena expresión y buen liderazgo a la hora de hablar. Me gustaría saber qué carreras a toda esa juventud que ahora está desde su casa, que se están dando cambios en la educación también. Esto es un cambio muy grande, a niveles extraordinarios. ¿Qué le recomendaría al ingeniero Julio Spiegel a toda esa juventud o personas de cualquier edad que están empezando una carrera nueva a estos tiempos de cambio, que realmente sientan que les va a beneficiar en su economía, en lo que son estos tiempos actuales? Sí, mira, esa es una tremenda pregunta. Yo sé que los jóvenes están encerrados en este momento y tengo 2 en mi casa. Así que entiendo perfectamente. Y hasta hemos hablado del tema. Mira, definitivamente que se cae su peso que en una economía de algoritmos y de digitalización, las carreras técnicas y de ciencias definitivamente que tienen un tremendo futuro. Pero el futuro yo no creo que está en el commodity de poder programar, sino que ahora lo que tenemos es abundancia de información y de data. Pero sacarle o entender lo que esa data nos está diciendo siempre va a requerir de alguien que conecte los puntos. Así que carreras analíticas que nos permitan entender lo que la gran cantidad de información que tenemos van a ser sumamente importantes.
Yo también me saldría un poco de la caja, porque tenemos que llevar, tú ves plataformas como TikTok, que son muy exitosas y lo que hicieron fue mezclar las plataformas que ya existían con el cine, con la música, las carreras artísticas creo que también van a tener un gran componente, pero no necesariamente haciendo una obra de teatro o actuando en una película, sino mezclando ese conocimiento con los conocimientos digitales. Y la otra tipo de carreras que creo que también va a tener un gran impacto son, por ejemplo, la sociología. O sea, cómo entender el comportamiento de los humanos, cómo entender cómo a través de las nuevas formas en que estamos colaborando, cuáles serían los nuevos comportamientos y las nuevas oportunidades sociales que tengamos. Así que a mí no me daría miedo estudiar lo que sea en este momento. Lo importante es que tengan mente abierta y mantengan la curiosidad, que es lo que no se debe perder. Y que tengan esa pasión, ¿no? De disfrutar lo que hacen. Eso yo creo que Y es la bueno, clave. como me mencionaste, en efecto sí creo que estamos en esa etapa donde hay que reeducar a los educados. Así que definitivamente que es un momento muy, muy, muy bueno para empezar a pensar cómo aprender otras cosas que en conjunto mezclen nuestro conocimiento y que podamos potenciar eso de una forma sinérgica. Eso es importante, y saber el tema de la educación, cómo va a cambiar, cómo sus hijos, que son jóvenes, jóvenes que están estudiando, sigan sin parar esos sueños, ¿no? O sea, dirigirlos a toda esa juventud que está ahora desde su Yo casa. creo que hay una oportunidad enorme, Marisol, de poder aprovechar que los jóvenes nos enseñen a nosotros y que nosotros les enseñemos a los jóvenes para crear algo completamente distinto. Yo hablo todos los días con mi hija de economía y ella me da clases de piano. Así que yo no sabía que era TikTok y mi hijo me lo explicó. Eh, Así que yo creo Pero qué que bonito, ¿no? Qué no, bonito poder, quizás usted es una persona muy ocupada siempre y ahora tiene la oportunidad de compartir con sus dos hijos en este tiempo con su esposa y quizás se ha replanteado la familia. Que ese mensaje antes de terminar, que ya tengo la última pregunta, me gustaría que se lo mandara a las personas que están desesperadas en su casa, que se sienten agobiadas por el tema en toda Latinoamérica y el mundo que lo está viendo en este momento, por el tema de estar en casa. Esa experiencia y esa oportunidad que ha tenido de convivir con su esposa y sus hijos, ¿qué ha significado para usted? Bueno, para mí definitivamente que ha sido una forma digo, primero que todo que estaban en la universidad y no estaban en Panamá y que tenerlos afortunadamente llegaron a tiempo y los tengo acá y hemos pasado mucho, mucho tiempo juntos. Para mí ha sido la forma de poder conocerlos mejor y la otra es que podamos compartir todo lo que estamos compartiendo. Descubrir dónde están las áreas donde nos complementamos y por otro lado descubrir aquellas áreas donde somos iguales para poder gozar y aprender y disfrutar y reír y muchas veces, Marisol, llorar. Yo creo que esta forma de ver la cuarentena o lo que muchos llaman como el encierro también tiene que venir con paciencia, porque hay personas que con mucho conocimiento que están en esa tensión natural entre la tensión de lo médico con lo económico, con lo social, y definitivamente que no es fácil. Excelente. Dos últimas preguntas. ¿Usted considera, y esto siempre es algo que me ha llamado la atención, tener una enfermedad terminal como el cáncer, lo hizo mejor persona, lo hizo enfocarse, cambió su vida de alguna manera? Bueno, definitivamente cambió mi vida. Como te dije, en mi caso muy particular no fue esas enfermedades como que te dicen vamos a pelearla, más bien era algo que era, por ser agudo, era muy rápido, era cuestión de días, desde que me enteré hasta que posiblemente podía fallecer. Así que es como cuando te preguntan qué te gustaría que dijeran de ti el día que te mueras y tú empiezas a contestar todo tipo de preguntas, pero hasta que tú no lo vives en verdad, las respuestas son completamente distintas. Sí, yo creo que por un lado pasó algo que es distinto a lo que yo pensé que iba a pasar. Yo pensé que me iba a retirar y que iba a cogerlo con más calma y lo único que ocurrió es que ahora trabajo más que antes. Pero sí me ayudó a ver el mundo de una forma distinta. El mundo no se va a acabar, pero el mundo va a ser distinto. Así fue en ese momento. Y en este momento pienso de la misma forma. Lo estoy viendo que, hey, Marisol, el mundo no se va a acabar, pero sí va a ser un mundo distinto. Y definitivamente todos vamos a tener oportunidades si nos enfocamos en lo que realmente es importante.
¿Cómo se comporta un líder, vamos a decir líder Forbes o un líder? ¿Y por quiénes se preocupa? Yo creo que todo empieza preocupándote por tu círculo de influencia. Preocúpate por las personas que están cerca, por tus amigos, por tu familia, por las personas que trabajan contigo. Eso te va a abrir muchas puertas y eventualmente te va a poder permitir que tu círculo de influencia sea muchísimo, muchísimo más grande. Si hacemos eso todos constantemente, así uno ayuda a una persona y otro ayuda a 1000, todos nos estamos ayudando. Excelente. Para finalizar, ¿quién inspira al ingeniero Julio Spiegel y un mensaje positivo, como nos gusta, para Panamá? Me inspiran muchas cosas. Yo diría que en este momento lo que me inspira es ayudar en la medida de lo que yo pueda a que Panamá salga de este momento en el que nos vemos de una forma fortalecido, superando las diferencias. Pero más allá de eso, tal vez volviendo al tema de las historias, una vez mi hija me dice, papá, a mí me gustan tus cicatrices. Y le digo, ¿por qué te gustan mis cicatrices? Porque detrás de cada cicatriz hay una historia. Y está cuando me fracturé el brazo, está cuando me enfermé, está en estos momentos que estamos viviendo. Yo creo que son cicatrices no físicas, pero son cicatrices de todas formas que el resto de nuestras vidas nos van a marcar y debemos recordarlas como algo positivo y no necesariamente como algo negativo. Es un momento para aprovechar y desarrollar conexiones profundas, como lo que te comentaba, cuando tú ríes y lloras, es porque tienes una conexión profunda con tus hijos o con las personas con las que trabajas o con las personas a las que tú sirves. Y también aprovechemos estos momentos para contar historias. Si no contamos las historias y no las compartimos, en lugar de estar compartiendo historias ficticias como muchas de las que se comparten en las redes sociales, compartamos las historias reales, las que de verdad vivimos y las que tocan nuestro corazón. Muchísimas gracias, ingeniero. Un placer, excelente entrevista y estoy segura que va a ser del agrado de todos los seguidores de Forbes. Gracias, Marisol. Gracias, Forbes.